En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciendes el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, mis queridos hermanos, una vez más. Tenemos ahora nuestro segundo tema de este curso que hemos llamado Teología del Hombre en la Sagrada Escritura, o como también hemos dicho, desde la Sagrada Escritura. Bueno, pues el día de hoy tenemos temas que no sé ni cómo decírselos de una manera que sea así muy, muy fuerte, ¿no? Muy de choque, de impacto, pero una parte muy grande de la antropología teológica se basa aquí, en estos temas, que son los relatos de la creación. Y sin embargo, vamos a ver que ellos tienen algo que decirnos que podríamos como que conflictuarnos un poquito. Así que pues, dicho esto, vamos de inmediato a empezar. Bueno, rápido, digo rápido, ¿no? Son cuatro temas los que hemos tratado en general, o los que vamos a tratar en general, que son los dos relatos de la creación, el ser humano y su relación con el Padre, Jesucristo hombre nuevo, y hombres y mujeres santificados por el Espíritu Santo. La semana pasada hicimos una gran introducción al curso, algunas pautas ya por ahí estaban, y el día de hoy empezamos entonces ya directamente con el primer tema, que es los dos relatos de la creación, origen, pecado y alianza. Bueno. Voy a leer del Catecismo de la Iglesia Católica, porque nuestro catecismo habla de la creación también en ese sentido. Dice que ella, la creación, es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. Ve, es que ya desde aquí, o sea, no estamos ante un tema cualquiera. Hablar de la creación es hablar del fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación. Ve nada más esto, ¿no? Y esta historia que culmina en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Así como la plenitud de la revelación y por tanto también el punto más importante de la salvación, ¿no? Una cosa impresionante. De hecho, hablar del fin supone hablar hablar del principio supone hablar del fin, hablar del fin supone hablar del principio. Son las dos grandes, voy a llamarle así, los dos grandes extremos, las dos grandes puertas para poder entrar en esta historia de amor con Dios. Dice el Catecismo en el número 280, inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Qué gran forma de decirlo, el misterio de la creación. Revela el fin en vista del cual al principio Dios creó el cielo y la tierra. Es decir, una de las preguntas que siempre nos hacemos, ¿por qué Dios creó todo? Desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Esto ya nos habla un poquito de un tema que vamos a ver por acá, la nueva creación, la gloria de la nueva creación en Cristo. Me regreso un poquito, dice el tema 3, Jesucristo el hombre nuevo. Si tenemos una primera creación, tendremos una creación también nueva, ¿verdad? Entonces ahí vamos como que tomando en cuenta parte y parte. Pero bueno, partimos entonces de la creación. Todo empieza ahí, en un sentido sobre todo histórico, porque sabemos que de parte de la divinidad, de la trascendencia, pues no hay tiempo y no hay principio en ese sentido, ¿verdad? Continúa el catecismo, dos números más adelante, tres, que dice que la cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Y es que fíjense, antes de continuar, quiero decirles que em, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y la leemos sin ninguna anotación, la leemos sin ninguna prudencia, incluso la leemos sin ninguna guía, todavía podríamos decir eso, pues entonces nos enfrentamos a ciertas cuestiones que nos pueden hacer dudar, incluso precisamente porque no entendemos cómo están funcionando. Y es que resulta, déjenme les cuento, que hay gente
que con mucho tiempo lo ha conseguido, ha hecho una cronología en un sentido, válgase la redundancia, y van a ver por qué, cronológico. Dirán algunos, pues ¿de qué otra forma hay una cronología? Ya van a ver, ahorita les explico, por eso es que redundé. Y haciendo este viaje cronológico, eh, resulta que la creación del mundo, según las sagradas escrituras, así leídas sin ninguna atención, habría sucedido unos 4000 años antes de Jesús, lo cual es totalmente inviable. No se puede, ¿no? Hoy sabemos, y lo comento porque dice aquí, ¿no? La ciencia ha investigado y con sus descubrimientos ha enriquecido magníficamente lo que sabemos sobre la edad y las dimensiones del cosmos. Y la ciencia nos dice que el cosmos tiene millones de años de creado, bueno, de que existe, ¿verdad? Y ahí se viene desarrollando todo lo demás hasta que llegan las galaxias, llega la nuestra, llega la Tierra con menos edad todavía, por supuesto, que el universo, y después llegamos nosotros, el hombre, ¿no? Pero para esto nos dice que pasaron millones de años y dentro de cada etapa miles a millones de años también. Entonces, pues esto no concuerda en nada, por ejemplo, con los 4000 años antes de Cristo. Esto, repito, cuando somos, pues lo vamos a decir, literalistas, ¿verdad? O fundamentalistas en la lectura de la Biblia, no podemos tener como que conocimiento verdadero, sino como que más bien una propuesta que no procede, que no procede. Perdón, y digo, ¿por qué dije una cronología cronológica? Pues a eso me refiero, a que si usamos el tiempo como cronos, pues obviamente que 10 años son 10 años, 20 años son 20 años, es algo cronológico. Pero una cronología, ahora abuso del nombre que nosotros proponemos aquí con la Biblia, se le ha dado en llamar también una cronología cairológica, porque en griego había dos tipos de tiempos, el tiempo cronos y el tiempo kairos. Entonces el tiempo cronos es justamente la temporalidad así sucesiva como va, pero el tiempo kairos es un tiempo de gracia, un tiempo en el cual un año no es un año propiamente, sino es un poquito más, un poquito menos, porque no depende exactamente de una medida como tal, sino de experiencias, de encuentros, de conversión y todo esto, ¿no? Entonces, por eso decía yo, pues me permito hacer esta redundancia fonética entre cronología cronológica y ahora entendemos que es también una cronología cairótica o cairológica, ¿no? Cairótica es mejor. Bueno, los descubrimientos de la ciencia nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Fíjese que, como nosotros sabemos que el conocimiento, pues también les viene de Dios. Con Salomón, estos científicos pueden decir, fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque la que todo lo hizo, la sabiduría, me lo enseñó. Se le atribuye a Salomón ese texto, entonces con él, dicen los científicos, podemos llegar a conocer porque Dios nos ha regalado este conocimiento. Es importante y esta parte que repito bien en el catecismo, ya nos pone allí dos realidades, la realidad de la fe y la realidad de la ciencia. Conste que no dije la verdad de la fe y la verdad de la ciencia, porque sabemos que ambas, la fe y la ciencia, la razón y la fe, buscan la verdad, es su fin último, y ambas están llamadas e invitadas a encontrar la verdad. Lo que varía son los métodos, los caminos, ¿sí? Pero al final se van a encontrar en el mismo lugar, ¿sí? Nosotros hoy en día estamos ante una cuestión en la cual se llega como a poner en contradicción la ciencia con la fe, pero la verdad es que eso es improcedente, vuelvo a usar esta palabra, ¿no? No procede, solamente cree que se pelean aquel que no sabe, cree que están en contradicción aquel que no sabe, porque si supiera, sabría que estamos hablando de dos realidades, de dos caminos para una sola verdad. Muy bien, entonces acuérdense de eso de la ciencia, eso es importante. El gran interés
que despiertan a estas investigaciones está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen. Esa es una pregunta que los científicos nunca van a poder responder, ¿sí? Te van a poder decir millones de cosas y cada vez más y más y cada vez con más certeza, pero nunca van a poder explicar el sentido, el porqué de esto. Si está gobernado por el azar, por un destino ciego, ese sentido del origen, si hay una necesidad anónima, o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios. Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, entonces viene otra pregunta: ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse del mal? Qué interesante, ¿verdad? Porque si esto existe nada más porque sí, pues no hay a quien echar la culpa de lo que hay. Pero si hay un creador detrás de esta creación, pues ese creador llega a ser responsable de todo lo que aquí se va diciendo. Quisiera preguntarles, y solamente con manita arriba, no se preocupen por otra cosa, yo, como en otras ocasiones, estoy viendo que mientras hablo, mi imagen se queda estática. Quisiera preguntarles, mi imagen de la camarita, ¿no? Quisiera preguntarles, y así con manita arriba, si sí o si no, vaya, se escucha bien. Lo que me interesa es que se escuche bien y se vea la diapositiva bien. Ya mi imagen se puede congelar y lo que sea, ¿no? Pero que se escuche bien, ese es el punto. Muy bien, ya por ahí están diciendo que sí. Excelente. Continuamos entonces, porque si no habría que rehacer algo. Perfecto. Gracias a quienes han respondido. Continuamos entonces. Aquí viene una cosa muy interesante. Repito, la creación es un tema de estudio, ¿sí? O bueno, la creación le llamamos nosotros así, porque obviamente si hablamos de creación, hablamos de creador, ¿verdad? Y para nosotros no hay ningún inconveniente, pero la ciencia no habla de la creación. La ciencia habla del universo, del espacio, de la materia, de la naturaleza, pero no habla de la creación, porque eso sería ya hablar indirectamente, pero afirmativamente de un creador. Bueno, la Sagrada Escritura contiene dos narraciones que con el paso del tiempo hemos llamado relatos de la creación. Con el paso del tiempo. Recuerden que no venía en la Biblia, pues abrimos la escritura y tenemos títulos y subtítulos, hasta los mismos capítulos y versículos. Esos no venían al principio, esos pusimos nosotros con el tiempo, ¿verdad? Entonces, con el paso del tiempo, nos encontramos con estos textos y les dijimos, pues se llama relato de la creación, ¿verdad? De manera curiosa, antiguamente se pensaba que se trataba de un solo relato, pero con una atenta mirada es posible darse cuenta de que estamos ante dos textos de origen, épocas y mensajes distintos. ¿Sí? Em, es que es una cosa que nos ha faltado mucho, pero mucho, y es ir directamente al texto. Yo recuerdo que, por ejemplo, hace algunos años, en una misión de semana, no, de verano, no Semana Santa, hace 14 años, en el verano del 2010, me fui de misión intermitente, pero un mesecito de misión. Es decir, me iba una semana, volvía, me iba otra semana y volvía. Y así esas 4 semanas. Y pues obviamente andábamos casa por casa y andábamos con los niños también en sus temas. Y justamente para los niños había conseguido yo un, eh, un video con caricaturas, vaya, pero caricaturas que tenían que ver con relatos bíblicos, así como la historia de Noé, la historia de Moisés, bueno, le llamamos la historia, pero no son historia, ¿no? Pero así, digamos de momento. Y me acuerdo que, pues, evidentemente, el primer video, porque eran DVDs y venían varios videos, el primer video, evidentemente, era de la creación. Y aquí lo curioso es que narraba, ¿no? Al principio no había nada, entonces, como empieza la Biblia casi, casi, todo era caos y confusión y demás, y dijo Dios, hizo Dios, día primero.
seguía contando día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, y al llegar al sexto día empezaba. Entonces Dios hizo dormir a Adán y les sacó de su costado y entonces mezclaban los dos relatos. Y es cosa que al día de hoy hacen muchos. Incluso leyendo un artículo para preparando el tema, leyendo un artículo de un biblista, decía por qué están estas diferencias y en ocasiones hay que aceptarlo sin ningún temor, más bien el temor es por no entender, entendiendo se nos quita el miedo, pero estas diferencias y a veces contradicciones entre ambos relatos. Y ahí explicaba el biblista todo esto y en los comentarios no faltó, perdón, quien pusiera. No hay dos relatos, es uno solo y lo único que hace el Génesis 2 4 y siguientes, lo único que hace es desarrollar un poquito más la creación del sexto día, que es la creación del hombre, ¿verdad? Bueno, pues miren nada más, hasta el día de hoy, a eso quiero referirme, hasta el día de hoy hay muchos que aún no nos enteramos de que no estamos ante un relato de la creación, sino ante dos. Y de momento les estoy llamando relatos de la creación, pero vamos a ver si son eso realmente, por supuesto, ¿no? Tranquilos, no tengan miedo, no tengan miedo. Ya les dije que en esos textos se basa mucho la antropología teológica, pero vamos a tratar de entender qué es lo que sí podemos afirmar. Bueno, son distintos, son dos, ¿no? Una anotación final. Ambos escritos fueron consignados bajo la mirada de la fe, no de la ciencia ni de la historia. ¿Sí? Ahora hay que ver también por qué están, pero vamos por partes entonces. El primer relato, que lo encontramos del Génesis capítulo 1, versículo 1, al Génesis capítulo 2, versículo 4, en su primera sección. Se suele decir perdón, Génesis 1,1 guión 2,4a. Aprovecho para decirles que la notación que usamos en el ambiente católico utiliza coma para dividir capítulos de versículos por algún modismo, por algunas imágenes que por ahí tenemos, hasta por aplicaciones y demás. En ocasiones ponemos dos puntos. No es lo más correcto. En primer lugar, porque no parte de una nomenclatura propia nuestra, sino de una nomenclatura, en primerísimo lugar, eh, angloparlante, prioritariamente de Estados Unidos. Pero como bien sabemos, en Estados Unidos pululan las sectas, pululan. Escuchaba yo a una catequista, algunos le llaman también apologista, española, y ella eh, comenta que ya grande la señora, en una entrevista que le hacían, ella comentaba que en España no conocen el fenómeno de las sectas como lo conocemos nosotros. O sea, nosotros en cada esquina hay un templo, ¿verdad? Distinto, ya saben que nada más un lugarcito ya ahí lo hicieron su templo y le ponen cual nombre te imagines, de verdad. Y hay cantidad y cantidad de sectas en nuestro país, en México, pero si vamos a Estados Unidos, hay mil veces más sectas. Pero en España no. Y ella decía, no, dice, aquí lo que tenemos es la secularización, que nos lleva pues al ateísmo, vaya, ¿no? Es decir, allá lo que se tiene en Europa no es la secta, sino la falta de fe. Decía entonces que cuando ella veía videos donde debatían o discutían católicos contra protestantes, pues como que no era lo suyo, ¿no? Ella más viene a defender la fe, pero ante los ateos. Pues entonces bastante interesante, ¿no? Ahora, vuelvo, esto nada más fue un paréntesis. Comentábamos en el sentido de que, dado que en Estados Unidos hay muchas sectas y dado que de allí procede esta nomenclatura de los dos puntos, las sectas son las que se han apropiado 100% de los dos puntos. Y vaya, no es un dogma de fe poner comita, no pasa nada en ese sentido. Pero yo luego suelo decirles, si tienen duda, vayan a la página del Vaticano y busquen una sola cita que tenga dos puntos, ¿verdad? Y en la página del Vaticano veremos siempre la coma, es decir, parte de nuestra identidad es la comita.
Bueno, eso lo dije ahorita porque les estaba diciendo que usualmente vamos a ver primer relato de la creación, Génesis 1,1 2,4a. Y todo por esa A, que decíamos es la primera parte del versículo 4, ¿sí? Recordemos que los versículos y los capítulos no venían en la revelación, eso los pusimos nosotros y el Señor que se los puso, pues también por ahí tuvo ciertos errores, ¿verdad? Y pues bueno, me gustó esta imagen, me gustó, miren ustedes cómo está aquí planteada y dice, bueno, primer día, Dios creó la noche y el día. O sea, eh, tenemos que decirles que de hecho hay una secuencia bien bonita en la creación en el primer rato de la creación, porque los primeros 3 días son obras de separación, mientras que los segundos 3 días que están en parejas son obras de población, ¿sí? Y el séptimo es de descanso. Y constantemente hay alusión a tres números, al 3, al 10 y al 7, que son números simbólicos para el pueblo de Israel. Bueno, pero entonces aquí vamos por partes, ¿no? Primer día, la noche y el día. Segundo día, el cielo y el mar. Tercer día, las plantas, entre otros. El cuarto día, luna y el sol y estrellas para poblar los cielos, las aves en el cielo, los peces en el océano, para poblar también todo esto. Y el sexto día, Dios creó a los animales y al hombre, el hombre sobre todo. Acabo de ver la semana pasada, después de no sé cuántos años de haberla visto por primera vez, aquella famosa película de Arnold Schwarzenegger llamada El Sexto Día, que ya en su tiempo anticipaba el futuro en el cual se iba a dar de cierta manera la clonación, y entonces se llama El Sexto Día porque pues en el sexto día Dios creó al ser humano y hacía referencia a esto justamente de la clonación, donde el mismo ser humano iba a ser su propio Dios, creándose a diestra y siniestra, entre otros, ¿no? El séptimo día Dios descansó. Es un resumen de cómo está constituido el primer relato de la creación, ¿eh? ¿Cuáles son las características de ese primer relato? Vamos por partes, porque ahí es donde nos damos cuenta de que son realmente distintos. Primero, aparece en primer lugar, pero es posterior en redacción. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Imaginemos a un poeta que escribe una noche fría de diciembre, 4 versos, cuatro versos, así nada más, ¿no? Con el paso del tiempo los deja allí, los escribió, repito, una noche de diciembre, voy a poner del año 2023. Y allá de julio del 2024 escribe otros 4 versos, escribe más parte del poema, pero se da cuenta de que ahí donde está escribiendo, al final, los 4 primeros versos que había escrito 7 meses antes, cierran bien este poema. La pregunta es, ¿qué escribió primero? El final. O lo que escribió primero es lo que va al último, en segundo lugar, y lo que escribió después es lo que va primero. Entonces, en este sentido, lo que aparece en primer lugar, repito, Génesis capítulo 1, vaya, para tenerlo así ya rápido, eso se escribió después que el segundo relato, que el que aparece como segundo relato, solo que lo pusieron antes, pero eso es nada más la ubicación textual, no cambia nada en ese sentido, ¿no? Es de alrededor del siglo sexto antes de Cristo. Voy a no decir propiamente ahorita el contexto, primero avanzo y me regreso ahorita a explicar el contexto porque lo vamos a entender al final. Entonces, nada más recuerden que estamos hablando del siglo sexto antes de Cristo, 600, un poquito menos de 600 años antes de Cristo. En él podemos ver que dice, dijo Dios, vio Dios, hizo Dios, ¿verdad? Dijo Dios, bueno, vio Dios, dijo Dios, hizo Dios. Entonces, a Dios, al Ser Supremo, se refieren como Dios, justamente en el hebreo es Elohim, pero se refieren a Dios como Dios, así tal cual, ese es el nombre con el cual se distingue a ese Ser Supremo. Pero en sus características, Dios es lejano, todo lo crea con su pura voz, ¿sí?
así desde lejos. Por tanto, trasciende las categorías humanas. A Dios nunca se le ve en ese sentido. Dios es muy, muy lejano. Dios no, ¿dónde estará? ¿Quién sabe? No se sabe dónde está. Bueno, ahorita repito, ahorita voy a explicar por qué es todo esto. Todo sucede en 7 días, 6 días de creación que van de lo general a lo particular, porque empieza por lo más amplio, el espacio sideral, por así decirlo, hasta que se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, y llega a la creación del hombre. Entonces va de lo muy general a lo propiamente particular, ¿verdad? Y después de este sexto día, que es donde crea el hombre, insistimos con esa idea, viene un día más de descanso, ¿sí? Entonces, así como ven, pues vamos leyendo y dice, bueno, se nota que hay cadencia porque vio Dios, dijo Dios, hizo Dios. Y atardeció y amaneció, bueno, y amaneció día primero, ¿no? Luego, y vio Dios otra vez, ¿no? Y dijo Dios, e hizo Dios, y atardeció día segundo. Y amaneció, o sea, como que esa cadencia, esa repetición es muy notoria. Hay cierto ritmo, lo cual nos lleva a pensar que estamos ante un himno o un cántico, vaya, en donde se va diciendo la misma idea, se va repitiendo y nada más van cambiando ciertas frasecitas por ahí. Esto hacía también, por lo mismo, que fuera muy fácil aprendérselo. Si yo les dije ahorita, a ver, repitamos todos a una sola voz todo el capítulo 1 de Génesis, nos costaría mucho, pero si lo hubiésemos aprendido como cancioncita, sería más fácil, ¿verdad? Entonces, estamos, repito, ante un himno y recibe el nombre de relato sacerdotal. Ahorita les voy a explicar entonces por qué pasa esto. Resulta que, pues me voy a tener que ir al siglo sexto. Sería mejor hablar del otro relato, pero me voy a tener que ir al siglo sexto. Estamos en los tiempos en los que el reino del sur ha sido atacado por los babilonios y han destruido el templo, se han llevado desterrados a gran parte de los judíos y los han llevado deportados a Babilonia. Estando en Babilonia, fíjense que sí se llevaron a mucha gente importante, por supuesto, pero no se van a todos. Pero aquí hay una cuestión bien interesante. Lo primero es que hubo un conflicto en la fe de los judíos, porque antiguamente se pensaba que si el pueblo judío se peleaba contra el pueblo babilonio, por ejemplo, que es el caso que estamos contando, no solo peleaban ellos, sino que peleaban los dioses de cada pueblo. Entonces, el dios o el pueblo que perdía, mejor dicho, era signo del dios que era más débil. Entonces, mi dios, que para mí era lo máximo, de repente perdió ante ustedes, por tanto, su dios es más fuerte que mi dios. Ya desde ahí tenían un cierto conflicto. Vieron cómo destruyeron el templo, ¿no? El templo de Dios. Esto es importante porque tiene que ver, repetimos, con Jesucristo nuestro Señor, ¿eh? Destruyen el templo de Dios y empiezan a perder la fe. Sabemos que el nuevo templo de Dios, pues es Cristo y todo esto, y también fue destruido, ¿verdad? Pero bueno, ya después regresaremos a eso. Van perdiendo la fe y llegan a Babilonia y ahí podríamos decirlo de una manera muy simpática, ahí terminan de perder la fe. ¿Por qué? Porque llegan a Babilonia y se encuentran con una construcción, una cosa impresionante. Hemos escuchado infinitas veces los famosos jardines colgantes de Babilonia, ¿verdad? Babilonia pues era el imperio que estaba al momento bien fuerte, por eso es que estaba conquistando lugares lejanos. En Babilonia pues creían en muchos dioses, no solamente en uno, eran politeístas. Y entonces, dado ese politeísmo, tenían muchísimos templos, no solamente uno, muchos templos. Y como tenían recursos, pues sus templos eran muy grandes y muy lujosos. Y llegan los israelitas, se encuentran con que la tierra prometida, una tierra que en el norte pues sí tenía un poquito de montañitas con verde, pero en el sur había mucho desierto y aunque manaba leche y miel, pues sí se la veían un poquito difícil. Lo vamos a ver un poco más en el segundo relato de la canción, que es el primero. Pues ven en Babilonia que esa cosa era una
cosa impresionante, porque Babilonia es donde encontramos justamente aquellos lugares de los grandes ríos y con extensiones fértiles y tantas cosas. Dicen, oigan, pues la tierra prometida comparada con Babilonia como que sí nos sale debiendo. Después veían los grandes templos y todo esto y decían, oigan, como que sí, 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 claro, Dios le dijo, bueno, más bien Salomón le dijo a Dios que iba a hacer un templo y le hizo un templo muy bonito, pero vean esos templos. El nuestro parece una capillita comparada con esos templos tan grandes y majestuosos. ¿No será que le estamos rezando al Dios equivocado? Y empezaron a tener ese conflicto con la fe. Pero dentro de los deportados, como les he dicho, iba gente importante y dentro de esa gente importante, al menos para Israel, por supuesto, iban algunos sacerdotes. Y entonces los sacerdotes, hubo uno muy, muy importante en ese tiempo, que era sacerdote, pero viendo la situación, tuvo que alzar su voz de manera profética. Y al día de hoy, ustedes y yo lo conocemos como profeta, siendo que en un primer momento fue sacerdote, el profeta Ezequiel. Así le llamamos, el profeta Ezequiel. Pero él era en primer lugar sacerdote. Cuando llegan entonces deportados, es cuando dicen todos, vamos a ver, irnos para acá. Y de hecho, en la práctica empezaron a dejar de seguir la fe de sus padres. Muchos no estuvieron tanto tiempo desterrados en Babilonia, pero sí el tiempo suficiente para confundirse. Alrededor de 40 años, un poquito menos de 40 años. Pero aún así, ellos ya estaban así confundidos. Yo cuando digo esto les digo, ¿saben qué? Pues pensemos en nuestros parientes que se van a Estados Unidos y que en 5 años ya regresan bien cambiados, bien, decimos bien hechos a las formas de allá y a las ideas de allá. En 5 años, en 10 años, pues imagínate en 40 años y con una herida tan grande como el destierro, pues obviamente que era más fácil, estaban más predispuestos a abandonar la fe de sus padres y empezar a irse con ellos. Entonces empezaron a creer muchos dioses. Ahorita van a ver qué tipos de dioses. Y empezaron a dejar de ir al culto a Dios, porque pues obviamente como ya no había templos y no tenía sinagogas, ¿a dónde vamos a ir? ¿No? Y aquí en el destierro se burlaban de ellos porque decían los babilonios, oigan, pues hemos oído que ustedes cantan muy bonito, a ver, cántenos una canción. Dicen ellos, pero ¿cómo vamos a cantar una canción a Dios en esa tierra extraña, lejana y que nos hace pecar? No, no, que se me pegue la lengua al paladar, que se me seque la lengua, que se me seque la diestra, si es que le canto una canción aquí fuera de Tierra Santa. Entonces, sí había gente muy, todavía que estaba muy metida en lo suyo, pero había gente que estaba difuminando, ¿no? Ya la idea. Entonces, para volver a cohesionar, para volver a unir a un pueblo confundido, un brillante escritor, dijo, pues vamos a ver qué podemos hacer. Y empezó a escribir un texto de carácter litúrgico para poder convocar a las asambleas a los que se estaban dispersando. Texto de carácter litúrgico pertenece pues a una corriente sacerdotal. Vemos por qué recibe el nombre de relato sacerdotal, porque su tinte era justamente algo cúltico, algo litúrgico. Segundo, por eso lo pone en forma de himno, porque los himnos eran parte justamente del culto. Hay un momento muy bonito, muy difícil también, muy difícil, pero muy bonito, donde escuchamos hablar de los himnos que se cantaban en los encuentros litúrgicos, no necesariamente en el Templo de Jerusalén, sino familiar, que la fe se vive en familia. Y me refiero a la última cena. Después de la última cena, dice que terminando la cena y habiendo cantado los himnos, se fueron rumbo al monte, ¿verdad? Entonces, los himnos serán cantados justamente en este ambiente de fe. Por eso es que, repito, primero tiene un tinte sacerdotal, tiene una forma cúltica o litúrgica, pero aquí viene lo mejor, la catequesis que está diciendo. Es una cosa impresionante, porque en primerísimo lugar,
cuáles eran, lo dejé en pausa, cuáles eran los dioses en los que creían los babilonios, creían muchos, pero entre otros creían que el sol era Dios, que la luna era Dios, que las estrellas eran dioses, creían que hasta en los árboles había algo así como dioses, creían mucho por su politeísmo en que todo esto era dioses. Y entonces cuando narra o cuando escribe el genial, brillante escritor de este que llamamos, repito, primer relato, lo primero que hace es decir, nada de eso es Dios. Todo es creación del único Dios. Fíjate qué impresionante. No está respondiendo, ni nunca quiso, nunca intentó responder cómo fue la creación, por la sencilla razón de que no sabía. Surge este primer relato para decirnos que Dios es el único Dios y que todas las demás cosas son creación de Dios. Ándale, ándale, fíjate nada más, por eso digo, no, no va por ahí, como decimos a veces. Y sin embargo, al llegar al sexto día y al decir que el hombre, también creación de Dios, pero dice que fue creado a su imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen como semejanza. Y dicho esto, Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, varón y mujer. Génesis 1, 26, 27. Y aquí una cosa muy importante, porque aquí tenemos rápidamente que después de haber creado todo, crea al hombre y a la mujer y los crea al mismo tiempo. No estoy inventando, allí viene en la Biblia. Los crea al mismo tiempo. Entonces, no obstante que la creación intenta dar justamente una lejanía entre Dios y las criaturas, por eso es que es un Dios tan lejano, porque les estaba diciendo el escritor, tú al sol lo ves, tú a la luna la ves, a las estrellas las ves, pero a Dios no lo ves. Nada de eso es Dios. Nada de eso puede llegar a ser Dios. Dios es trascendente. Además, por supuesto, de un pequeño detalle muy bonito, curioso, en su momento triste, pero que hoy lo entendemos mejor, y es que estaban lejos de la Tierra Santa. ¿Y dónde vive Dios? En la Tierra Santa, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos también decían, Dios está muy lejos de aquí. Aquí no hay Dios. Aquí veo que tienen templos, pero como no tienen un templo a Dios Yahvé, entonces sus templos no sirven para nada, ¿verdad? Fue una denuncia muy fuerte, una convocatoria bastante dura para que todos volvieran, dejaran de lado a lo que ellos decían que eran dioses, a los que ellos decían que eran dioses, y volvieran al auténtico y único Dios, un Dios que no aparece a la vista como personas demás, sino que es trascendente a todo lo que existe. Una cosa genial, genial, una maravilla. Sin embargo, este texto, como hemos dicho, es posterior, es del siglo VI, porque de hecho nos encontramos ante un que llamamos segundo relato, pero que en realidad es el primero, en el tiempo, ¿verdad? Y es ahora sí donde nos encontramos con las cuestiones de Adán, Eva, el paraíso y todo esto. Bueno, ¿cuáles son las características de este relato? Que lo encontramos en el capítulo 2, versículo 4b del Génesis hasta que termina el capítulo, ¿sí? Aquí es importante que recordemos que el otro era del 1.1 al 2.4a y aquí es del 2.4b a terminar el capítulo. Bueno, pues este segundo relato tiene unas características también muy propias y que vas a ver cómo se distinguen de las demás, del relato anterior. Es anterior en redacción, aunque aparezca después en el texto. Es de alrededor del siglo X antes de Cristo. Fíjate, casi 400 años antes que el otro fue escrito este. Se refiere a Dios como Yahvé Elohim, ya no únicamente como Elohim, sino como Yahvé Elohim, que lo traducimos siempre como Yahvé Dios. El día que Yahvé Dios hizo tal cosa, y cuando Yahvé Dios vio, y Yahvé Dios, Yahvé Dios, Yahvé Dios. Y el otro era simplemente Dios, ¿no? Aquí, a diferencia del Dios trascendente que nos encontramos en el primer relato, vemos a un Dios cercano,
En la diapositiva anterior, voy a regresarla de hecho, fíjense nada más, aquí dije, Dios es lejano, todo lo hace con su voz, pero hay algunos autores que prefieren decir lo crea con su voz. De hecho, si regresan el video, si estamos ya en repetición, regrésenlo a donde dije eso y después de que leí todo lo hace con su voz, yo mismo dije todo lo crea. No hice ninguna anotación todavía. Ahora la hago. ¿Por qué? Por la diferencia entre hacer y crear. Se crea con la pura voz, pero cuando algo se hace, ya se hace más cercano, ¿sí? Entonces es la diferencia entre crear y hacer según algunos autores. Bueno, a veces es jardinero, ¿verdad? En ocasiones es médico cirujano, este Dios del segundo relato de la creación, y de hecho muchas veces recorre la tierra. ¿Cómo que es jardinero? Pues se pone ahí a plantar, o sea, se narra ese texto y él está plantando los árboles y las plantas ahí en el jardín. Cuando hace, bueno, cuando se obtiene la mujer, dice que hizo entrar en un sueño muy profundo a Adán, y por ahí los conspiracionistas o conspiranoicos, como le quieren decir, te van a decir de inmediato, ahí está, anestesia, anestesia. Es lo que hace la anestesia, entonces no era Dios, era un extraterrestre que anestesió a Adán para poder, ya van a poder con sus cosas, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, de manera figurada, insisto, pues es un médico cirujano, pero si recuerdan, dice que a la hora de la brisa, a la hora de la tardecita, vaya, bajó a ver al hombre como era su costumbre. Entonces, pues recorrió la tierra, caminaba aquí entre ellos, parecía uno más con ellos. Nada que ver con el Dios trascendente del Génesis 1 y siguientes. Toda la creación se da en un solo día. Digan lo que digan, es un solo día. No son 6, mucho menos 7, solo uno. Y esta va de lo particular a lo general y luego regresa a lo particular, porque nos ubica no en una masa informe, sin forma, vaya, así como que en el espacio y todo eso, nos ubica ahí en un terrenito, ¿verdad? Todo pedregoso y demás, y este terrenito dice, pues nada más había estos ríos y cosita de nada, ¿y qué es lo que hizo Dios? Creó al hombre, ¿verdad? Lo primero es crear al hombre, cosa particular, y luego empieza a irse a lo general, las plantas y todo esto, y más cuando se va a la soledad del hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo, entonces vamos a hacer una ayuda adecuada, y sigue creando, 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 pero concluye la creación con la mujer, justamente, ¿no? Y después de esto vendrán otras cosas. Bueno, se está ante un texto, lo voy a decir así, pero es nada más para decir una cosa, se está ante un texto incompleto, porque este texto debe su complementariedad al capítulo 3 donde encontramos la caída y el anuncio de salvación, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y recibe el nombre de relato Yavista. En otra ocasión, con más calma, vamos a hablar de los distintos, eh, las tradiciones o las redacciones, como queramos ahora llamarle, o los núcleos de redacción, recibe varios nombres, que son justamente yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista. En otro momento lo platicamos. Ahorita nada más vamos poquito a poquito, ¿no? Vamos a tratar de explicar este texto entonces, que ustedes, por supuesto, en su casa léanlo primero una o dos veces para que se familiaricen con él y luego retomen aquí las características. Primero, es de alrededor del siglo X. ¿En qué época estamos? En la época de la monarquía. Aquí todavía no ha habido destierro. Estamos en la época de la monarquía. Primer punto. Segundo punto, el pueblo pues 300 a 400 años antes, no está tan civilizado como en la época que va a ser del destierro. Y no estoy exagerando, puesto que acaban de llegar apenas hace 1 o 2 siglos allí a la tierra prometida. Si recuerdan, es alrededor del 1200 que llegan a la tierra prometida, eh, que se instalan, que empiezan a conquistarla y a instalarse como tal, y la monarquía surge unos 50 años después, más o menos. Primer rey Saúl, segundo David, tercero Salomón, y hasta ahí tenemos la famosa monarquía unida. Después se divide,
la monarquía y tenemos dos reinos, el del norte y el del sur, pero de momento, dejémoslo así. La monarquía llega al pueblo de Israel por por una cierta envidia, ¿no? Porque dicen los israelitas, queremos un rey como las demás naciones. Se lo dicen a Samuel. Y Samuel, que era juez, se enoja muchísimo y dice, pero ¿cómo quieren un rey si ya tienen un rey que es Dios, ¿no? Y va con Dios y le dice, oye, que quieren un rey estos individuos. Dice Dios, diles que sí, pero también diles lo que va a pasar si tienen un rey. El rey les va a exigir tal y tal y tal y tal y tal. Diles, adviérteles. Y si aún así quieren un rey, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Sabemos que ese texto es posterior a los hechos, es decir, que se escribió el texto de Samuel hablando con Dios, ¿no? Se escribió después de que ya había reyes, es decir, después de que ya estaban constatando todo lo que los reyes hacían. Y entonces se preguntaban ellos, ¿por qué los reyes nos piden tanto? ¿Por qué nos roban tanto? ¿Por qué se sienten como dioses? Ahora te explico eso. Y entonces los autores de la Biblia dijeron, pues por Dios no puede ser. Entonces tiene que haber algo. Y crean un relato en donde le piden a Samuel un rey y Dios, por el contrario, les advierte lo que va a pasar y es el pueblo en su necedad quien dice, sí, quiere un rey. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Bueno, ¿cómo que se creen como dioses? Miren, resulta que nosotros tenemos en una exagerada y altísima estima a los reyes. Sobre todo, pues a Salomón decimos que es el casi casi la encarnación de la sabiduría, ¿verdad? David hizo que la monarquía se uniera, Salomón hizo que fuera resplandeciente, pero cuando empezamos a leer un poquito más a profundidad, nos daremos cuenta de que, pues, no sé si el poder los corrompió o ya estaban corrompidos, o simplemente pues eran humanos con sus propios defectos, entre otros, ¿no? Comento esto porque es bueno desmitificarlos. Y resulta que los reyes, al menos Salomón, me acuerdo una vez, como recuerdo esa vez, que estábamos en un curso y tenía que hablar, por así decirlo, de las características buenas de Salomón. Y yo aquí de mi ronco pecho sacando lo mejor de Salomón, casi, casi diciendo es que Salomón tiene el nombre más bonito porque empieza con Sal y termina con Omón. Y, o sea, ya cualquier cosa que yo pudiera decir en favor de él, ¿no? Y en eso se levanta una señora bien enojada y dice, pues sí, pero ese Salomón hizo tal, 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 tal y tal. Y empezó a decir, y dije, pues tiene razón, tiene toda la razón. Eso también lo hizo Salomón. Nosotros decimos, no, es que Salomón le pidió un corazón a Dios que escuchara, que supiera juzgar, que fuera sabio. Salomón creó el templo, bueno, hizo el templo de Jerusalén. Salomón, no sé, sí, pero Salomón dejó que en ese mismo templo, en esa misma fe, en Jerusalén, entraran otras ideas, ¿no? Otras creencias. Salomón tuvo muchísimas mujeres, Salomón hizo tantas cosas que dice uno, pues no, así tal cual un ejemplazo a seguir no lo era Salomón. Pero también había reyes, insisto, que sí se pasaban de la raya. Hay incluso gentes que dicen, ok, se le aplaude a Salomón que haya hecho el templo, pero ¿saben cómo le fue a los que hicieron, materialmente hablando, el templo? A los judíos que tuvieron que levantar el templo, materialmente hablando. No, pues obviamente que los esclavizaban casi, casi. Entonces, así como para equilibrar las tintas, ¿no? Justamente. Por eso es que en este ambiente de monarquía, un pastorcillo, uno de esos que llevaba las ovejas para acá y por allá a pastar, porque, repito, era más bien como que un poquito el ambiente seco, árido, ambiente muy rural, y obviamente el pastorcillo, pues sin ninguna educación, no había las grandes construcciones, edificaciones que hubo tiempo después, grandes es un decir, por supuesto, ¿no? Pero en la Tierra Santa, pues en ese ambiente, viendo las injusticias de la monarquía y viendo un segundo punto que es de los más tenebrosos por decir, pero hay que decirlo, viendo todo esto, uno de esos empieza a escribir y dice, bueno, pues mira, vamos a ver. Pues todo era desierto, como él estaba viéndolo, ¿no? Sí, había unos cuantos ríos por aquí y por acá, pero entonces Dios tomó pues polvo del suelo
y creó al hombre. Y la pregunta es, ¿a cuál hombre? Porque a lo mejor, permítame exagerar, Dios tomó barro del suelo, de ese barro que todos pisan, y creó al hombre de la calle, pero a lo mejor ocupó un barro distinto para hacer a los reyes, ¿no? A todo hombre, como diciendo, el rey y el peón son iguales en dignidad. Era otra vez una denuncia frente a esos malos tratos, frente a esa dictadura que podríamos llamarle, frente a todo el abuso que estaban sufriendo, decir que el hombre, no el hombre de la calle, ni el hombre del templo o del palacio, sino que el hombre, todo hombre tiene el mismo origen, que es ese polvillo que por ahí anda. Son iguales, iguales el rey y el peón, cosa que para ellos era una cosa tremenda. Pero si hoy lo preguntamos entre nosotros, pues por supuesto que lo aceptamos. Cada quien tiene un oficio, una historia, unas cosas propias en este mundo, pero nuestra dignidad es la misma. ¿Cierto? No es más hombre en el sentido de más ser humano uno que tenga un puesto más alto, no es menos hombre, menos ser humano uno que tenga un puesto más bajo, uno que sea más pobre, uno que sea mm, que tenga más ignorancia, no sé, ¿no? O sea, nada de eso hace que el hombre sea más o menos hombre. No, 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 no. El hombre es tal por su propia naturaleza, sin importar lo que le acontece alrededor. Pues a este hombre hay que respetarlo. A este hombre hay que darle su lugar, ¿sí? Entonces la primera denuncia es esa. Por eso es que el Dios de aquí es un Dios muy cercano. ¿A cuál hombre? Pues a este hombre al que hizo de la tierra. Es un Dios está con él, vaya. A eso me refiero, está con él. Dios está con este hombre, ¿sí? No está únicamente con el rey en el palacio. Dios está con este y con todos los hombres, con todos los seres humanos de la tierra. Por eso Dios es mucho, muy cercano, no es trascendente, porque si fuera trascendente nos lo vuelve a quitar de todo el pueblo, ¿verdad? Eh, y obviamente, aquí viene otra cosa que les digo, la segunda cuestión que es también muy, muy difícil de tratar, pero que pues así fue, no podemos tampoco tratar de ocultarlo, es la cuestión de por qué la creación de la mujer se narra de esa manera. Uno dice, ¿por qué? ¿Cómo se le pudo ocurrir a Dios que la ayuda adecuada del hombre podría ser un animal? ¿Cómo se le ocurrió a Dios, no? Bueno, es que si eres literalista, si eres fundamentalista en tu lectura, pues sí, dirás, Dios se equivocó, ¿no? Se equivocó y le creó al hombre una ayuda adecuada, pero nada más no encontraba una ayuda adecuada. No, no, no. No es fundamentalista el asunto, hay que interpretarlo, por supuesto, y Dios no se equivoca. Más bien, lo que el autor de este texto está diciéndonos es que algo pasaba por lo cual el hombre, no Dios se equivocaba, el hombre se equivocaba al tratar de escoger su ayuda adecuada. Y es que en aquellos tiempos, esos pastorcillos que se iban por ahí 2, 3 meses para su ganado llevarlo a pastar y después de 12 meses regresaban, pues resulta que entre ellos se da una práctica que se conoce como el bestialismo y que hoy también llamamos zoofilia, y tenían relaciones con el ganado. Entonces, es una cosa tremenda para empezar y obviamente totalmente equivocada. Por eso es que tratando de educar un poquito a estos que estaban escuchando el mensaje, les dijo, mira, aunque Dios hubiera hecho este animal, tú debes tener la capacidad de decir, no es mi ayuda adecuada. ¿Sí? No es alguien con quien yo deba relacionarme de tú a tú y menos en la intimidad. Tu ayuda adecuada, tu complemento, si quieres verlo así, como le quieras llamar, pero que lo veas de esa manera, es la mujer, ¿sí? La mujer que tiene tu misma dignidad, que como tenemos pegadas las ideas, que si tú has sido creado a imagen y semejanza de Dios, pues entonces la mujer por extensión también, solo que esa es una expresión del primer relato, no del segundo. ¿Sí? Teología distinta, pero no obstante, eso nos ayuda a entender que la mujer tiene la misma dignidad del hombre. Y en una lectura e interpretación un poquito más espiritual, es muy bonita lo que se dice, que la mujer no fue sacada de un hueso del pie para no ser pisada por el hombre, ni sacada de un hueso de la cabeza del hombre para no ser su señora, sino que fue sacada del costado para poder ser su compañera.
una cosa bellísima, ya es más interpretación, pero aún así bellísima, muy, muy bonita, ¿no? Y me he apurado, porque aunque ya hemos pasado un poquito el tiempo, solamente decirle lo siguiente, porque es parte de la temática, que aquí también decíamos que este texto se complementa con el capítulo 3 del Génesis, que son el de la caída y el anuncio de la salvación. En el capítulo 3 volvemos una vez más a darnos cuenta de que el ser humano tiene la capacidad de equivocarse, de tomar malas decisiones, de dejarse llevar y, no obstante, Dios siempre verá cómo nos vuelve a llamar a, a Él, diríamos, hoy lo decimos así, ¿no? A su corazón, a su presencia y abrazarlo y limpiarlo y sanarlo, primero mediante la esperanza y ya después mediante la realidad. Como recuerdo cuando en en una misa de difuntos, don Sergio, que en paz descanse, y ahora se puede decir para él también, don Sergio Obeso Rivera, que fue cardenal, eh, decía, estaba celebrando en el sentido cristiano, por supuesto, una misa de cuerpo presente, si no me equivoco, y decía, para él ya es realidad lo que para nosotros aún es esperanza. Y es que estamos en esa constante tensión. Quisiéramos estar ya en la presencia de Dios, aunque luego decimos, pero tenemos tiempo todavía, ¿eh? No nos surge, no nos surge. Más bien queremos que al final de nuestra vida estemos en la presencia de Dios. Decimos, necesitamos estar allí porque nuestro corazón y nuestra vida entera fue creado para Él. Entonces, queremos estar con Dios, pero todavía no estamos. Entonces, es esa tensión, repito, entre la esperanza y la realidad, es la misma tensión, uno, que han vivido todos los judíos, pero que podemos ver justamente con la cuestión eh, de Jesús, con el Mesías. Años y años y años pasaron para que llegara Jesús. Nosotros ya creemos que es realidad la promesa de salvación, pero hay algunos que creen que todavía falta por llegar. Sea lo que sea, la fe es guía y compañera en este camino. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la Madre, escondida el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Después de la oración nunca digo nada, pero ahora sí, porque olvidé decir lo más importante. El tema de la caída y el tema de la salvación lo veremos la siguiente clase. O sea, no lo hemos visto, nada más lo dejé mencionado, pero lo veremos la siguiente clase. Muchas, muchas gracias.